pedí ir a trabajar a Estados Unidos para traerme esas mejores prácticas a México. Entonces, no solo buscar mejorar a las empresas, sino enseñar. Alguien que tiene un círculo de family and friends sólido, amplio, su networking es más amplio. Alguien que tiene un círculo pequeño y que además no comparte, se limita muchísimo. Entonces es muy fácil identificar qué tanto están atrapados en el negocio. Antes de pedir, tienes que ver qué puedes dar tú. Alberto Gómez es consultor de negocios, especialista en estrategia, finanzas, gestión de riesgos y desarrollo empresarial. En su libro Comparte, Crece, Disfruta, nos invita a replantear la manera en que construimos y dirigimos nuestros negocios con herramientas prácticas y de su método OCE, permitiendo a sus líderes crecer profesionalmente sin sacrificar su bienestar personal. Conoce más sobre él hoy. Pues mi querido Beto, muchísimas gracias por visitarnos aquí en el foro de PicBook. Además de un cliente, ahora eres un gran amigo y sobre todo un buen mentor. Así que te agradezco mucho la visita. No, muchas gracias, Alex, a ti, la oportunidad y la experiencia. Pues mira, a mí me gusta iniciar esta conversación tratando de descubrir quién es el autor realmente, ¿no? ¿Quién es Beto? Y una pregunta que me devela eso es, ¿qué quería hacer Beto en la vida? Cuando somos niños nos hacen la pregunta a alguien, la mamá, el papá, el profesor de la escuela, ¿qué quieres ser de grande? Entonces quiero que te remontes a ese momento y me digas ese Beto de 6 años, cómo contestaba esa pregunta y especialmente cómo se parece la vida que tienes hoy a la a la respuesta que tenías cuando te lo preguntaban a los 6 años. Sí. Bueno, no sé si a los 6 años, pero de niño sí me acuerdo que decía que yo quería ser presidente. Ok. Afortunadamente nunca tuve nada que ver con la política y no llegué ahí, pero eso era lo que pensaba. ¿Y pensabas por alguna influencia de algún adulto en casa o por qué? Sí, ¿De de dónde mi nacía? papá, Ok. mi papá, yo creo que era el que siempre decía, es que mira, el presidente, y él tuvo la oportunidad de dar servicio a cuando estaban dos presidentes, que era López Portillo y Miguel de la Madrid. Entonces los conoció y entonces por ahí era el tema del presidente. Ya. Entonces sí había cierta influencia. Sí. Oye, y después pues empieza a surgir en ti a lo mejor un camino por el cual te decidiste. Y ese camino quizá empezó desde la decisión de qué estudiar. ¿Cómo se dio? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué te decidiste por eso? ¿Y cómo cambiaste de presidente a otra cosa? Sí. A mí hasta la prepa vi que me encantaban las matemáticas y se me facilitaban por un tema de que decían es que esto es pura lógica, no hay que memorizar, no hay que nada, es pura lógica. Y entonces se me hacían fácil. Entonces dije, yo tengo que estudiar algo relacionado con matemáticas. Y entonces era o estudio administración o estudio contabilidad. Nunca fue estudio matemáticas puras y fue lo que empecé a visualizar. Y entonces mi papá me recomendó ver a alguien que haya estudiado administración, alguien que haya estudiado matemáticas y alguien que haya estudiado contador. Y tal cual fui a preguntarles a 3 personas para ver su vida. Y entonces dije, no, contador. ¿Por qué? Básicamente me dijeron, mira, un contador siempre va a tener chamba. Entonces así es como fui a estudiar contabilidad. Entonces estudié contabilidad y cuando me encantó la carrera, porque ya era una carrera en mi época donde no solo era contabilidad, sino había temas de negocios, de marketing. Entonces había profesores que eran consultores y yo decía, no, esto a mí me encanta. Pero cuando empiezo a trabajar de contador,
me doy cuenta que no era lo mío. O sea, a los 3 meses dije, no, yo no puedo ser contador, no puedo trabajar en esto. Pero entonces pregunté, oye, ¿qué sigue después de contador? Me dice, bueno, está el que le revisa al contador, que es el auditor. Bueno, perfecto. Entonces quiero ser auditor. Entonces me puse a hacer auditorías. Y después dije, no, es que nada más estoy revisando el pasado de las empresas. ¿Cómo hago algo hacia el futuro? Y yo ya llevaba 2 años de contador, de auditor, y había crecido muy rápido. Había pasado de auditor de junior a senior en 2 años, muy rápido. Entonces me dijeron, no, ¿sabes qué? Entonces lo que necesitas es ser consultor. Y eso nada más hay 8 firmas en México que hacen eso en esa época, que eran las Big Eight. En una de esas debes de buscar trabajo. Entonces busqué, en 3 me aceptaron y me dijeron, sí, pero tienes que empezar otra vez de junior. Dije, bueno, sí, no importa. Y entonces desde ahí empecé a ser consultor y hasta la fecha. Empecé de consultor junior en una de esas Big Eight, y es lo que siempre he hecho hasta la fecha. Entonces ahí encontré realmente mi vocación. Sí. Uh-huh. Ahora, empezaste en una de las empresas más importantes de consultoría, pero ya no era solo consultoría de números, ya no era solo consultoría de que estaban haciendo bien en ese sentido. En algún momento empiezas a abrir tu panorama, empiezas a diversificar tu área de expertise y a lo mejor de los números pasas a conceptos, que al menos es lo que haces hoy, a conceptos pues muchísimo más, incluso filosóficos, cómo crecer un negocio, cómo asociarte, cómo empezar a influenciar en otras áreas de la consultoría, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza a transformarse tu vida como consultor en esos primeros años de junior a senior y luego a otro tipo de consultor? Sí, lo que sucede es que me empiezo a meter más en las empresas. Entonces, como bien dices, no solo números, sino ver procesos, su estructura. Y entonces me metía a más cosas de la empresa. Eso hizo que creciera muy rápido. Después dije, oye, ¿y quién tiene las mejores prácticas? Y me dijeron, bueno, pareciera que las mejores prácticas a las grandes consultoras están en Estados Unidos. Entonces pedí ir a trabajar a Estados Unidos para traerme esas mejores prácticas a México. Y entonces pues, yo a los 25 años estaba trabajando en Estados Unidos para traerme esas mejores prácticas. Me traje algunas y al final vi que era un tema holístico, que no era un tema solo de números, sino tenía que ver con personas, con tecnología, con procesos. Y es ahí donde me empecé a abocar. Después, con mi expertise, empecé a dar clases en las universidades, en las 4 principales de México. Ahí di clases y eso hizo una vocación por enseñar. Entonces, no solo buscar mejorar a las empresas, sino enseñar. Y entonces yo creo que esa conexión entre consultoría y la cátedra fue lo que me hizo reflexionar y decir, no, yo quiero realmente aportar, realmente ser el consultor que te aporta. Y entonces fue cuando ya me salí de tener estas empresas, formé la mía y empecé a dar desde el 2014, empezar a dar consultoría ya a dueños de empresas. Para realmente dar ese aporte y que pudieran transformar sus empresas. Correcto. Entonces me encanta que ese expertise lo pueda enseñar. Ya. Ahora, sí, estuviste con una gran escuela porque pues te fuiste a Estados Unidos, trabajaste en una empresa global y por ahí otras cosas profesionales hasta que llegas a tu propia empresa y le empiezas a hablar a los dueños de negocios. Normalmente las consultoras le hablan a otras empresas igual de grandotas. Sí. Y cuando tú te haces empresario por ti mismo, a lo mejor ya no le hablas tan bien a esos empresarios que están en esas empresotas grandotas. Empiezas a hablarle a otro tipo de empresario, al pyme, al solo empresario, al que está tratando de construir
una empresa, ¿no? ¿Qué diferencia has visto en ambos mundos, entre el mundo de las grandes ligas, de las grandes empresas y de los empresarios independientes, que algunos muy chiquitos, algunos muy grandotes, y que al final son el motor de la economía de todo país, ¿no? Sí, exacto. O sea, la pirámide de cualquier país, incluyendo cualquier potencia mundial y México, es que solo el 4%, máximo 6% son empresas grandes Correcto. en los países. Todo lo demás son pymes, o sea, el Pequeños. 90%, 90 y tantos es pyme. Y esas grandes empezaron como pymes. Ujú. Sí. Entonces, entonces ese es lo fuerte. Entonces a mí me empezó a encantar el poder apoyar, pero también apoyar un tema, y ahí viene un poco, ya lo que vamos a ver del libro, un poco esos empresarios que sí tienen un propósito, que sí tienen algo que aportar. Entonces yo, cuando empecé a dar consultoría, pues empezaba a ver a X o Y empresarios, sin importar a qué se dedicaran. Pero hoy en día yo escojo a quién darle esa consultoría porque veo que sí puede aportar, si tiene un propósito, si hay algo que transforma en esta sociedad, ¿no? En México, en el extranjero. Entonces ese es como que, y hay grandes empresas que a mí me tocó que también siguen este propósito y que no lo han perdido. Okay. Entonces, Sí. yo creo que esa es una connotación muy importante de decir, oye, hacia qué empresas, tanto chicas como grandes, realmente tienen un aporte y qué empresas solo están por hacer dinero para hacer dinero sin ver cualquier otra consecuencia que pueda existir. Ya. A ti te gustan las empresas que no solo están fundadas para hacer dinero, sino que tienen un propósito mayor. Y son Sí, las que tú decides, pequeños empresarios o grandes, pero que tienen un propósito. sí, que ayudan. No, ¿Por no qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué decidiste apoyar a empresarios con propósito, o sea, que tienen una genuina intención de ayudar? si no es la propia empresa, ves que el empresario ayuda. Entonces, este tema de poder apoyar o aportar a alguien tiene un beneficio exponencial. Cuando tú ayudas, ya sea con tu empresa o de manera personal, empiezas a tener beneficios alternos, beneficios en tu círculo. Yo siempre digo, hay siempre 3 círculos. Tu círculo cercano, que es Family and Friends, después tu círculo de negocios o de networking y después el público. El tamaño que tengas de esos círculos define qué tipo de persona o de empresario eres. Los que tienen los 3 círculos muy pequeños, pues son gente egoísta, egocéntrica, con muchas cosas que tienen que trabajar. Alguien que tiene un círculo de family and friends sólido, amplio, su networking es más amplio y el día de mañana lo pueden reconocer de una manera pública o en la sociedad, ¿no? Sin necesariamente tener un relacionamiento. Entonces, eso es lo que realmente he visto, que el día de mañana tiene una gran diferencia en generar un éxito en el negocio o no. Yeah. Oye, ahora que has visto esto, y muy buena sabiduría, o sea, el círculo cercano de Family and Friends, el círculo de networking y el círculo del público, ¿no? Y como bien dices, sí creo que los empresarios que han expandido esos círculos, pues son los empresarios más exitosos, ¿no? Pero yo te preguntaría a los empresarios, basándome en los empresarios pequeños, que tenemos un negocio que o está iniciando o que lleva un tiempo, pero que pues, a lo mejor le ha costado crecer o que no tiene esta capacidad de las grandes empresas de tener un público muy amplio, ¿no? Y tú que has trabajado con tantos de esos tipos de empresarios,
¿cuáles crees que sean los principales limitantes de un empresario o de su empresa para seguir creciendo, expandiendo esos círculos? ¿Qué los detiene? ¿Es su mentalidad? ¿Son sus recursos? ¿Es la forma de operar? ¿Es el país? ¿Qué crees que hace la diferencia entre este empresario y el que todavía no termina de despegar? O sea, para mí sigue siendo el tema de los círculos y que tiene que ver también con compartir. Ok. Entonces, alguien que tiene un círculo pequeño y que además no comparte, se limita muchísimo. Correcto. En el momento en que empiezan a compartir o a soltar, sus círculos empiezan a crecer, porque en el momento en que tú te asocias con alguien, tienes un socio, tienes una alianza, ya no solo es tu círculo más el círculo de él. Y si son 3, pues ya son 3 círculos que se suman a un negocio o a un propósito. Entonces eso es lo que de repente veo que limita. Ahora, algo muy padre es que no pierdan la esencia. ¿No? Me ha tocado, por lo regular, alguien que empieza un negocio sin pensar en el dinero, es porque tenía una problemática. Y dice, oye, es que yo tenía esta problemática y entonces ahora lo quiero hacer diferente y lo quiero hacer de esta forma. ¿No? Yo me quiero darles el cómo trabajaba en esta empresa y ahora pongo mi negocio de la empresa donde trabajaba. O tuve un tema de salud y ahora quiero desarrollar esto en el tema de salud. O quiero apoyar a esta o cual comunidad, o vi que un tema de alimentación es importante y entonces estamos desarrollando un suplemento específico. Yo digo, nacen los empresarios de una experiencia propia que quieren cambiar, o nacen con un proyecto que realmente buscan transformar hacia afuera, ¿no? Esos son, digamos que las startups. Otros son pues, los negocios que heredan o que de repente cuando a mí me toca cuestionar a la segunda generación o tercera generación, pues sí se cuestionan ellos si realmente quieren continuarlo, ¿sabes? Ahora, eso de querer continuar o no, pero antes tú dijiste algo muy importante, que de hecho es la tesis de tu libro y quizá ahorita vamos para allá. Cuando expandes estos círculos a través de compartir, de asociarte, pues no solo los expandes, sino los multiplicas, ¿no? Y tú hablas de un concepto en el libro, de hecho, incluso el título, ¿no? Comparte, crece y disfruta. ¿A qué te refieres exactamente con compartir? Y tú tienes ejemplos propios de tu propia práctica, ¿no? Pero, ¿qué quieres decir con compartir y cómo lo has hecho tú? Bueno, el principio de compartir es, yo siempre digo, antes de pedir tienes que ver qué puedes dar tú. Bien. Entonces tú dices, oye, yo puedo aportar o yo puedo dar esto. Y si tienes claro qué puedes dar, entonces buscas con quién compartir eso que puedes dar. Ok. En consecuencia, va a haber una reciprocidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú compartes y das lo que tú te nace o lo que tú quieres dar? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una muy buena recepción del de enfrente. Tú en el de enfrente no necesariamente va a haber una apertura. ¿Eh? Entonces, cuando yo hablo de compartir es primero a ver qué es lo que tú puedes dar y, y entonces en consecuencia el otro va a empezar a generar esa aportación hacia ti. Entonces es un compartir dual, ¿no? Y entonces puedes empezar a crecer, ¿no? Entonces tú dices, oye, en una empresa tradicional, si yo voy con mis proveedores y les digo y les exijo
y les digo que les voy a pagar hasta dentro de 3 meses y para ti eres su cliente, ¿cómo te van a ver? Correcto. Pues te van a ver como el empresario que siempre le estás bajando el precio, les estás pagando cada que te sobra, y entonces nunca te van a aportar ellos nada. Uh-huh. Pero si tú les compartes y les dices, miren, yo hago esto, necesito, y les puedes compartir hasta información. Oye, mira, te comparto mi negocio y te comparto que yo soy competitivo si logro esto. Entonces, pues en consecuencia, ese proveedor te puede aportar, te puede decir, oye, es que tú me estás pidiendo un material y ya vi cómo haces tu negocio y entonces yo te puedo recomendar mejor otro material para mejorar tus costos. Entonces yo luego les digo, oye, tú tienes una fábrica, ¿a cuántos proveedores has invitado a que conozcan tu proceso de fabricación? ¿A cuántos proveedores o aliados les has compartido tus números o tu costo? De repente hay dices, no, ¿cómo voy a compartir eso? Bueno, es que si no lo compartes, ¿cómo vas a tener soluciones? Las soluciones nada más las vas a tener tú y alguien más de tu equipo. Y vas a estar totalmente limitado. Entonces, compartir es compartir cómo hacer las cosas, compartir información, compartir negocio. Dices, oye, yo podría tener mi negocio y ahora voy a poner sucursales y voy a abrir más tiendas. Sí, pero te vas a tardar 10 años en llegar a un momento o tamaño de empresa. ¿Por qué no tú que fabricas, creas distribuidores y compartes esa utilidad con esos distribuidores? Y entonces creas más empresarios que ponen un negocio como el tuyo o franquicias. Ese es otro ejemplo de compartir. Y entonces creces exponencialmente con compartir parte de tu negocio y tus utilidades. Bien. Tú tienes un caso así, o sea, tú tus negocios y tu práctica de consultoría y como consultor, pues te has rodado de gente a la que le compartes. No solo le compartes información, sino le compartes incluso el negocio y los clientes. Entonces, ¿cómo se gestó la primera vez que tú lo entendiste y lo viste? Oye, pero espérame, yo puedo traer un consultor de esto, de aquello, y en lugar de hacerlo todo yo, mejor lo abro a que vengan más y entonces podemos ganar todos y de manera exponencial. ¿Cómo fue que empezaste a pensar de esa forma? ¿Cómo fue ejecutarlo esa primera vez? Sí, las primeras veces fue con el tema de la tecnología. Correcto. Entonces, cuando vi que la consultoría podías mejorar los procesos, mejorar las funciones de la gente, los números, pero que la gran eficiencia se lograba con tecnología, dije, bueno, aquí es la clave. Y entonces muchas firmas de consultoría tenían sus áreas de tecnología. Otra vez, nosotros. Y entonces yo lo que empecé a buscar fue hacer alianzas con empresas de tecnología. Pero yo tengo esta problemática, entonces necesito una empresa tecnológica que vea esa problemática. Y entonces empezamos a hacer proyectos de integración, donde dábamos el remedio y el trapito, pero no todo lo hacíamos nosotros, sino lo hacía o una empresa de tecnología. Y cuando vi que este modelo funcionaba, pues también lo hacía con otros consultores. Entonces decía, oye, vamos a llevar al éxito este proyecto, pero necesito un especialista en esto. Y entonces buscaba al especialista, le pagábamos bien y él aportaba en el proyecto. Entonces al final eran proyectos grandes donde a lo mejor yo ganaba la mitad y la otra mitad se compartía con todos los especialistas, pero realmente dábamos una solución integral compartiendo. Entonces, cuando logras eso, empiezas a tener después consecuencias o beneficios futuros.
porque entonces el consultor detecta para qué tú eres bueno, el otro consultor o la otra empresa, y entonces empiezan a generar ventas cruzadas porque dicen, oye, yo soy tecnológico y a mí me usaste para esto, pero yo ya vi que tú eres muy bueno en el tema de mejorar procesos, administrar riesgos, generar más rentabilidad. Lo necesito para unos clientes que tenemos antes de que entremos nosotros con la tecnología. Ah, perfecto. Pero cuando vieron que era natural el compartir, pues tanto una persona en lo individual como empresas también comparten contigo. Yeah. Y se empieza a crear un ecosistema que no tiene que estar en blanco y negro ni en contratos. Simplemente es un ecosistema que continúa. Eso empieza a ser este segundo círculo de networking muy fuerte. Yo hoy te puedo decir que tengo networking, todo es a través de las personas. A lo mejor ya no tengo relación con la empresa, pero con la persona sí. Yeah. Y esa persona seguimos compartiendo cosas desde hace 20 años, que fue cuando hicimos el primer proyecto. Entonces, sí, la idea es seguir construyendo esto continuamente. Claro. ¿No? Y de ahí creo que surge la tesis del libro. Ahorita nos explicas un poquito de qué va y por qué se llama Crece, comparte, crece y disfruta. Viene mucho de esto que estás diciendo. Pero cuéntanos antes, ¿por qué escribiste un libro? ¿Cuál era la razón? Ya siendo consultor de empresas, teniendo estas redes de networking que generan más negocio, como si fueran entes vivos que se van retroalimentando y teniendo un mayor alcance para multiplicarse. ¿En qué momento se te ocurre decir, bueno, pues ahora todo esto que he aprendido lo voy a escribir en un libro? Sí, hay dos aspectos importantes. Uno, y que es parte de lo que también está en el libro y hoy en la consultoría, es de repente, pues yo era consultor, tenía mis horas y proyectos y todo el día trabajando y generando. Hasta que un momento dije, no, ¿saben qué? Tiene que ser al revés. Necesito empezar a disfrutar mi vida, empezar a disfrutar a mis hijas, empezar a disfrutar más las vacaciones, los hobbies como prioridad y después la consultoría. Entonces, cuando doy ese giro, digo, oye, es que sí se puede disfrutar y además resulta que es cuando más he crecido. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque creas no voy a hablar de felicidad, pero sí creas un estado o calidad de vida donde te sientes muy a gusto y mientras estés en esa forma, te surgen mejores ideas, estás de mejor humor, estás más abierto a muchas cosas. Cuando estás presionado, pues es natural que te cierras. Entonces te puede pasar un negocio enfrente, pero como estás pensando en cómo tengo que pagar la nómina o la renta, pues te pasa el negocio y no lo ves ni nunca. Pero cuando eso se relaja, entonces empiezas a ver oportunidades muy rápido. Entonces, el tema de... Ese fue el primero. Entonces, eso hace que hoy en día, pues pueda yo escoger los proyectos, escoger los clientes y tengo esa prioridad. Digo, oye, un tiempo tiene que ser para mí, un tiempo para mi familia y un tiempo para, para el negocio. ¿No? Entonces, si lo partes así, dices, oye, entonces lo que te queda es compartir. ¿No? Porque si no, otra vez regresas a que tú tienes que hacer todo. ¿No? Cuando vi eso, dije, pero entonces como ahora ya tengo esta prioridad, no puedo ayudar a muchos. Y yo, con este ímpetu de compartir y de querer ayudar a más, dije, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces me ocurrió hacer cursos, por ahí me decían grabar un podcast, hasta que llegué con la iniciativa de que alguien me recomendó de, oye, ¿por qué no escribes un libro? Bien.
Y ese fue el que más me llamó la Conectó, atención, ¿no? claro, Pero ese es el principal propósito, poder otra vez compartir y ayudar. a quien hoy no son mis clientes o no tengo ese alcance. Claro. ¿No? Y la idea de comparte, crece y disfruta es básicamente de lo que habla el libro, ¿no? Cómo puedes asociarte y sobre todo tú le das mucha importancia, y así debería de ser, a esta, pues sí, calidad de vida, pero este estado del empresario donde no está consumido por su propia empresa, empezando por ti. Tú dijiste, yo quiero tiempo para mi familia y normalmente los empresarios, especialmente en etapas donde la empresa es muy pequeña, pues es muy demandante del dueño, ¿no? No te deja mucha banda ancha para hacer otras cosas en tu vida, más allá de convertirte en un esclavo de tu propia empresa. Sí, Tú tienes clientes y testimonios en tu libro de gente que pudo expandir, que pudo soltar, que pudo crecer y que incluso llegó a disfrutar, ¿no? ¿Tienes algún breve testimonio de alguien que nos digas, mira, yo cuando llegué no tenían tiempo ni para comer y ahora 3 años después hasta se van 2 meses de vacaciones, ¿no? sí, digo, sin uno en particular, pero sí es generalizado. Le voy a platicar las etapas. Entonces es muy fácil identificar qué tanto están atrapados en el negocio. Entonces, cuando yo empiezo la consultoría, yo lo único que les pido es un día a la semana Mm, en un horario donde estén más relajados. Y cuando me empiezan a cancelar y a modificar, es que ya se atraparon otra vez. ¿Ya? O les cuesta decirme qué día. Me dicen un día, pero la siguiente semana Te lo cambio. me lo cambian porque ya no pudieron. Y entonces desde ahí es el primer termómetro de qué tanto hay que apoyarles, pero de manera personal, no Ujú, tanto del negocio. Eh, ese es lo primero. Cuando logran soltar y logran compartir y ven una reflexión de decir, oye, a ver, ahorita ganas 2 pesos, ¿con cuánto vives? Siempre les digo, ¿con cuánto vives? Pues yo con 1 peso vivo. eh, ¿Y con cuánto te gustaría estar? No, pues a mí me gustaría estar con 4 y ahorita estoy con 2. Bueno, ¿te parece que regresemos a 1 durante 3, 4 meses? mm, Lleguemos otra vez a tus 2 y después vayamos por 4, 6, 8, 10. Sí, pero es lo primero que hay que romper, ok. que nos quitemos no, es que yo necesito los 2 porque ahí me estoy forzando. Mm, Entonces yo doy 1 para empezar a compartir. mm, Oye, y entonces necesitas contratar esto, necesitas a alguien de este mejor perfil, porque ahorita tú estás haciendo A, B, C, D. O sea, me ha tocado empresarios que van al IMSS, van mm, al banco. mm, Les digo, no, a ver, eso se da un poder y les da miedo dar un poder legal a alguien para que vaya a atender trámites. ya. Digo, a ver, son trámites, ¿no? No le va a pasar nada a tu negocio. Le va a Entonces, pasar más si sigues ahí en el sí, IMSS. entonces tú estás yendo, viniendo, vas al banco, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que romper. Entonces, cuando los empresarios ya o ya tienen esto o lo logran pasar, entonces ya logran tener ese concepto de que sí, necesitan delegar o compartir y por un tiempo no van a ganar lo que ellos pensaban. Pero después se vuelve exponencial y después esos empresarios, más o menos, esto toma entre 3, 4, 6 meses y después ya empieza a crecer el negocio. Ahorita tengo empresarios que ya tengo con ellos más de 3 años y esos empresarios ahora tienen excedente, Mm, porque lo primero que hacen es satisfacer con esos excedentes de dinero lo que estamos buscando de disfrutar. Entonces ahora sí vete de viaje un mes sin saber de tu negocio, mm, o 2 meses, mm, o haz tu hobby, ¿no? O haz X o y luego yo los forzo, yo les digo, oye, pues ahora voy a ir y vamos a comer.
Pero las primeras sesiones era vamos a comer y comíamos en 50 minutos porque ya tenían la junta. Ahora tenemos que comer en 3 horas. Y te regresas no a la empresa, te regresas a tu casa, que ya son 5:30. No sé a qué regresas a las 6 de la tarde a tu negocio. Entonces, eso es un tema que van evolucionando y van creciendo y van disfrutando. El empresario que no tiene claro cómo disfrutar se va a detener. Claro. Entonces, también tiene, porque hay empresarios que vivieron muchos años solo dedicados a su empresa. Claro. Entonces, cuando les dices, oye, ¿ahora qué hobby vas a tener? No tiene. ¿O qué haces? No tienen. Tienen que construirse uno para poder distraerse. Y entonces los que ahora tienen un excedente, ahora dicen, ¿ahora qué hago con este excedente? Porque ni siquiera sabían en el pasado que podían tener ese excedente. Pero bueno, ese ya es un happy problem. Pues de eso habla el libro, muchos de estos y grandes testimonios. Además, Beto nos pone etapas, algunos pilares que como empresarios debemos de revisar, tanto riesgos como tecnología, como la gente, como el dinero. Y creo que está la tesis no solo muy bien planteada, sino que eres tú mismo el paciente cero de tu propio libro, porque tú has implementado todo lo que nos dices. Y pues yo podría quedarme hablando aquí 3 horas más porque me encantan los temas de negocios. Además, insisto, un gran mentor para mí. Pero Beto, para cerrar esta entrevista, quisiera que regresaras otra vez a ese Beto de 6 años y le dieras un mensaje. ¿Qué le dirías ahorita? Pues le diría que siga disfrutando la vida como niño, tal cual. Bien. ¿No? Mensaje para todos nosotros. Muchísimas gracias, Beto, por visitarnos hoy en el foro Epic Book. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a Epic.